Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, vuestro canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Ahora que tenemos muy cerquita el día de San Valentín y en general para cualquier evento, os voy a enseñar cómo he preparado este bonito ramo de flores, pero preparado con frutas. Una opción muy saludable, muy bonita, para regalar, para servir en un buffet, en alguna fiesta, cumpleaños, donde queráis. Muy fácil de preparar, así que muchas gracias, comenzamos. Queridos amigos, lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien nuestras frutas, desinfectarlas y secarlas muy bien. Si tenéis este tipo de escurridor es muy práctico, si no pues las dejáis escurrir o las secáis con un papelito de cocina o con alguna servilleta limpia. Bueno, como veis yo tengo aquí unas fresas que son enormes y en realidad, para decir la verdad, no pensaba yo grabar este vídeo, pero al comprar estas fresas me pareció una oportunidad increíble para elaborar este tipo de receta o para hacer esta elaboración. Bueno, como veis, tengo tamaño de brochetas diferentes, unas son un poco más largas y otras son un poco más cortas. Os lo aconsejo para que el ramo quede más uniforme y más bonito. Pinchamos la fresa en la brocheta y con el cuchillo vamos a ir haciendo las capas de pétalos inferiores. Comenzamos cortando de forma oblicua sin llegar hasta el final, muy importante para que no se nos rompan. Una vez que tenemos la primera capa elaborada, comenzamos con la segunda capa y esta vez lo vamos cortando entre las capas anteriores. Igualmente, una vez que terminemos, continuamos con la siguiente y así hasta llegar al final de la fresa. Os voy a repetir el proceso para que no quede ninguna duda y para que veáis perfectamente cómo la he elaborado, cómo la he cortado. También os quería comentar que para desinfectar las frutas yo he utilizado sumergir la fruta en agua con un chorro de vinagre, pero si queréis también podéis desinfectarla en agua con bicarbonato de sodio o bicarbonato sódico. Bueno, aquí os voy a poner para que veáis cómo he preparado la fresa. Veis un poquito más a cámara rápida para no cansaros, para que podáis seguir aquí hasta el final y ver cómo he hecho el resto de la fruta. Muchísimas gracias a todos, a los amiguitos de siempre que siempre estáis ahí apoyando, a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Os animo, si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal, que no cuesta nada, es totalmente gratis y me ayudáis un montón. Que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de elaboraciones o de recetas y vuestro comentario, que para mí es muy importante, y que recordéis que os leo a todos y que también os contesto a todos en la medida de lo posible. Bueno, pues ya que tengo todas las fresas, vamos a comenzar con los arándanos. Vamos a poner brochetas con unos 5 o 6 arándanos para que sobresalgan un poquito por encima de las fresas. En este caso he utilizado las brochetas que son un poco más largas y como veis las vamos intercalando en el ramo de forma que quede más o menos uniforme. A continuación vamos a hacer brochetas un poco más cortas con las uvas, que como son de tamaño bastante grande, he puesto solamente 2 en cada brocheta. Luego vamos a jugar un poco con el color y vamos a aprovechar el resto de arándanos que me han quedado y vamos a intercalar brochetas con una uva y un arándano de forma alterna. Es decir, coloco primero el arándano y luego la uva y en las siguientes coloco primero la uva y luego el arándano para jugar un poco con el color. La naranja os voy a enseñar cómo la he pelado. Como veis le doy cortes longitudinales una vez que he cortado los extremos y después con el cuchillo bien afilado le voy pasando para quitar toda la piel blanca. Esto es una forma de que podéis preparar la naranja sin que quede nada de hebras ni quede nada de piel. Los gajos quedan totalmente limpios y es una opción también muy buena para los niños pequeños porque así evitáis que se puedan atragantar con la piel que queda en hebras. De esta forma los gajos quedan totalmente limpios. Bueno, pues mirad, una vez que está así, veis que se pueden ver perfectamente dónde están delimitados los gajos. Pues por ahí es por donde vamos a cortar. Dejamos la piel entre medias y cortamos solamente sacando la pulpa de la naranja. Como veis está totalmente limpia y no tiene absolutamente nada de hebras ni de piel. Bueno, pues una vez que tengo los gajos de naranja, utilizo el resto de brochetas que me quedan. Algunas son un poco más cortas y otras son un poco más largas, a fin de que me quede el ramo de forma más bonita y más uniforme por todas las partes. Pinchamos los gajos de naranja longitudinalmente y lo vamos intercalando en el ramo.
Como veis, yo estoy introduciendo la brocheta en un vaso de cristal y después, una vez que la tengo ya el ramo formado, lo voy a poner en un vase o en un jarrón pues más adecuado o ya el que vosotros queráis elegir. Con la banana vamos a hacer lo mismo, la vamos a cortar un poco alargada y la vamos a ir introduciendo en la brocheta y colocándola en el ramo, pues en los huequitos que nos van quedando. Y bueno, pues mira, esto ya está casi listo. Mirad qué pintaza tiene. Como veis, es una opción muy saludable y además que queda súper bonito. Lo voy a colocar en ese vase que lleva corazoncitos y le vamos a dar un toque más de color, un toque de verde, pues con unas ramitas de menta. Y esto pues está ya casi terminando. Os agradezco muchísimo que estéis aún, a los que estáis ahí. Mirad qué bonito queda. Además las fresas, os digo que estaban súper dulces. Es difícil encontrar fresas que estén así de buenas. Son unas fresas que venían de Palos. Aquí donde yo vivo viene mucha fruta de España. Y a estas fresas les doy un 10. Eran de Palos de la Frontera en Huelva. Súper grandes que estaban buenísimas. Así que mirad. Un ramo súper bonito, espero que os haya gustado y os dejo aquí con la imagen para que podáis verlo con detalle más cerca, con una imagen de un dibujito que iba haciendo mi niña mientras que yo hacía el ramo, que es imitando al ramo de flores de fresas. Mirad qué bonito le ha quedado. Os manda saluditos ahí en el dibujo. Muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!